Buenas tardes, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hoy día martes 10 de mayo del 2022 iniciamos nuestra sesión de Física 1 correspondiente a la parte de teoría, nuestra sesión de 4 a 6 de la tarde. Estamos grabando esta sesión, vamos a compartir contenido, vamos a activar para el registro de asistencia. Buenas tardes, ¿cómo están? Registren su asistencia, así es, está bien. Buenas tardes, buenas tardes. Tres de ustedes ya registraron su asistencia, pero uno de ustedes no, de los que han registrado la asistencia, no está en sala. Registre su asistencia y también debe ingresar a la sala. Somos ahora sí, ya somos cuatro participantes nada más. ¿Han tenido alguna otra clase de las cuatro? Por favor, me indican. De química, ya. ¿Laboratorio o teoría? Teoría. Ya, pero ¿todavía no acaba dicha teoría o se pasa de las cuatro? ¿Todavía no terminan? Ya, ya, está bien, ya, muy bien. Bueno, nosotros sí iniciamos ya nuestra sesión, ¿no? Ya estamos en la semana número 5. Estamos en la semana número 5 y hemos visto ya en forma paquetada las tres leyes del movimiento de Newton. Hemos hecho el análisis de la primera ley, de la tercera, el análisis de la segunda la vamos a hacer todavía después, ¿no? Y hemos visto ya, buenas tardes, hemos visto equilibrio de una partícula. Ya somos 33, ahora sí. Ya somos 33 participantes, ¿no? Y veamos, a ver, veamos cómo está con respecto a el registro de su asistencia. Ya 29 de ustedes han hecho ya su ingreso, han registrado su asistencia, ¿no? Sigan registrando su asistencia. Ok, bien, sigamos nosotros compartiendo contenido. Bien, a ver, rápidamente. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo la suma de fuerzas es cero, continúa en reposo, o sea, el reposo permanente, o continúa moviéndose con velocidad constante. Esa es la primera parte de la primera ley. Eso es el principio de Galileo, ¿no? Estado natural de los cuerpos. Y luego Newton nos dice, a menos que sobre él actúe una fuerza que le hace cambiar su estado de movimiento. Entonces ahí nos está dando el concepto de fuerza. Segunda ley, si a un cuerpo se le aplica una fuerza, este cuerpo adquiere una aceleración. Esta aceleración
es directamente proporcional a la fuerza, tiene la misma orientación que ella, e inversamente proporcional a la propiedad intrínseca, inherente de ese cuerpo, denominada masa. En la tercera ley, Newton nos habla de interacción entre dos cuerpos, ¿no? Como sinónimo de fuerza. A una de ellas actuando en un cuerpo y la otra actuando en el otro cuerpo. Indistintamente a uno se le puede denominar acción y a la otra reacción, ¿no? Y en magnitud son iguales, pero son opuestos. Comúnmente denominada esta tercera ley, ley de acción y reacción. Habíamos hecho mención que cuando un cuerpo que está interactuando con otros se quita al vecino que ejerce acción sobre este cuerpo, reemplazándolo una fuerza. Y así, entonces, quitamos a los vecinos que ejercen acción sobre el cuerpo, reemplazándolo por fuerzas. A ello le denominamos diagrama de cuerpo libre. Y no depende de un sistema de referencia, es indistinto. Ahora, pero si queremos aplicar las leyes de Newton, nuestro sistema de referencia debe ser inercial, específicamente si queremos aplicar la segunda ley. ¿Y qué es un sistema de referencia inercial? Es aquel que cumple con la primera ley y por lo tanto o se encuentra en reposo, el reposo permanente, o se encuentra moviéndose con velocidad constante. Ah, Y hablábamos también de partícula libre, aquella que no está sometida a fuerza alguna y por lo tanto o está en reposo permanente o se está moviendo con velocidad constante. Pero si sobre ese cuerpo actúan fuerzas, ya no es partícula libre. Pero si la suma de fuerzas sobre ese cuerpo es cero, entonces se comporta como partícula libre, ¿no? Entonces, y así entonces tendríamos equilibrio de una partícula, ¿no? Esto es, ¿cuánto se encuentra en equilibrio una partícula? Cuando la resultante de fuerzas, ¿no? La suma de fuerzas sobre ella es igual a cero. Eso implica que está en reposo, esto es el reposo permanente, o que se está moviendo con velocidad constante. En la tercera ley observamos, ¿no? Que como estas fuerzas en magnitud son iguales, ¿no? Tienen, digámoslo así, la misma dirección, pero sentidos contrarios, una de ellas actuando en un cuerpo y la otra actuando en el otro, a una se le denomina acción y a la otra reacción. Entonces, en esta interacción entre dos cuerpos, ¿no? Estas fuerzas aparecen en pares, son producidas por cuerpos, están actuando sobre cuerpos, ¿no? Y si le damos el carácter newtoniano, entonces, como observamos ahí en la figura, ¿no? Entonces, denominamos a esa fuerza la fuerza que el causante es la presencia de dos, del cuerpo 2 y se percibe el efecto en el cuerpo uno. Semejante, entonces, esa fuerza, ¿quién es la causante? La presencia del cuerpo uno. ¿Y dónde se percibe el efecto? En el cuerpo 2, ¿no? Entonces, tenemos ahí estas tres leyes. Hemos hablado de diagrama de cuerpo libre y de partícula. Y un cuerpo rígido, entonces semejante a lo que hablábamos en traslación ahora para rotación, ¿no? Esto es, en un instante, cualesquiera, todos los puntos de ese cuerpo en ese instante tienen la misma velocidad angular. Al cabo de un delta de t, dos puntos cualesquiera de dicho cuerpo, al cabo de ese delta de t, tienen el mismo desplazamiento angular. Eso define entonces al cuerpo libre y por lo tanto, cuando se le aplica fuerzas a estos cuerpos, ¿no?
considerados rígidos, entonces debido a esa definición se puede concluir de que no presentan deformación alguna, ideales, ¿no? Ahora, si aplicábamos una fuerza a un cuerpo y este cuerpo, ¿no?, tenía la posibilidad, porque hay un eje de rotación, entonces esa fuerza aplicada al cuerpo se podría descomponer. Una que es paralela o antiparalela al vector posición del punto de aplicación de la fuerza, y otra que es perpendicular a ese vector posición. La que es paralela, ¿qué efecto produce sobre el cuerpo? Le produce traslación. Y la que es perpendicular, le produce rotación. Entonces, queremos una cantidad física que nos represente lo referente a rotación, y eso es el torque, designado con esa letra tau, torque de la fuerza F respecto del punto O por donde pasa el eje de rotación. Y operativamente es el vector posición del punto de aplicación de la fuerza, producto vectorial, dicha fuerza. Y como todo vector, tiene magnitud y tiene orientación. La orientación del producto vectorial la regla la mano derecha. Y su magnitud, observando esa figura, resultaría esa distancia D que aparece en la figura, al cual se le denomina el brazo de torque. ¿Mm? Y por lo tanto, si se quiere hablar del equilibrio del cuerpo rígido, dado que una componente es para traslación y la otra es para rotación, entonces las condiciones necesarias y suficientes son las siguientes, ¿no? En lo que se refiere a traslación, entonces la suma de fuerzas es cero. Y para la rotación, la suma de torques con respecto de un punto también debe ser cero, ¿no? No sé si hasta ahí alguna consulta. Repito, no sé si hasta ese punto habría alguna consulta. Si es así, por el chat, o si no, por favor, prende el micro. Ya, hasta ahí, entonces, aparentemente todo está bien. Perfecto, ya todo está claro, entonces, ya. Ahora quisiera, por favor, que le presten bastante atención. No sé, ¿no? Que se preste bastante atención a lo que vamos a empezar a hacer, ¿no? Vamos a empezar a hacer ya, digamos, ya la parte sustantiva de lo que denominamos estática, ¿no? Esto es, cuando hablamos de estática, generalmente uno piensa solamente en equilibrio, ¿no? Y no es así realmente. Cuando se habla de estática, hablamos entonces de fuerzas, de sistemas de fuerzas. ¿Y qué es lo que se requiere, bueno, en ese estudio del sistema de fuerzas, ¿no? Se requiere que en vez de estudiar a la fuerza uno, la fuerza 2, etcétera, la fuerza enésima de ese sistema, esto es, hay que reducir ese sistema a algo bien simple. En algunos casos, esa reducción de ese sistema de fuerzas, ¿qué va a implicar? Una sola fuerza, la resultante. Y esa resultante, cuando la resultante reemplaza todo el sistema, entonces se está cumpliendo, digamos, dos condiciones. Cumple tanto para traslación como para rotación. Esto es, la resultante de fuerzas, ya sabemos que es la suma de fuerzas. Entonces está cumpliendo para traslación. Y para que cumpla con rotación, debería ser entonces que la suma de torques debería ser igual al torque de la resultante. Ah, Entonces, lo más simple, reducir el sistema de fuerzas, es reducirlo a una sola fuerza, la resultante. ¿Ya? Algunos casos se cumple. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si no se puede? Entonces vamos a ver entonces a qué se puede reducir y veremos que se reduce a la resultante acompañado de un torque.
Ya veremos entonces en el desarrollo. Pero entonces para hacer ese estudio necesitamos de, digamos, tener una base, ¿no? Para poder hacer reducciones de sistemas de fuerza. Ya sabemos, ya sabemos torque de una fuerza. Ya sabemos cómo encontrar la resultante y cómo encontrar el torque que produce una fuerza. Y por lo tanto, poder encontrar la suma de torques. Pero necesitamos algo más de repente. Por eso definamos lo que se denomina par o cupla. Supóngase, supóngase, tal como se observa ahí en la figura, que se tiene dos fuerzas. La fuerza F, digamos que ese sea su punto de aplicación, y la fuerza menos F, y ese es su punto de aplicación. Entonces tenemos un par de fuerzas, ¿no? Ya. Entonces, veamos. Con respecto a traslación, entonces decimos, la suma de fuerzas, la resultante de fuerzas, simplemente sumamos la fuerza F más la otra fuerza que es menos F. Esto es que nos da cero. O sea, este par de fuerzas está en equilibrio traslacional. Pero veamos a ver si es que sucede lo mismo para rotación. A ver, digamos que vamos a tomar torques respecto de un punto, cualesquiera, como aquel, el punto O. Entonces tenemos el vector posición de la fuerza más F y el vector posición de la fuerza menos F. Entonces decimos suma de torques respecto de ese punto O. Será el torque debido a la fuerza más F y el torque debido a la fuerza menos F. ¿Cuánto valdrá el torque debido a la fuerza más F? Será su vector posición, producto vectorial, la fuerza más F. Y el torque debido a la fuerza menos F será su vector posición, producto vectorial, la fuerza menos F, ¿no? Ese escalar menos uno, ¿no? Ese escalar menos uno nos puede pasar al, digamos, puede pasar a esa posición. Y por lo tanto, factor común F. Entonces, factor común F. ¿Y qué tendríamos? El vector posición del punto de aplicación de la fuerza más F menos el vector posición del punto de aplicación de la fuerza menos F. Ese vector, producto vectorial, la fuerza F. Pero ese vector no es sino el vector que va del punto de aplicación de la fuerza menos F al punto de aplicación de la fuerza más F, al que le hemos denominado el vector D. Entonces ya tenemos suma de torques respecto del punto O. ¿Y qué resultó? Ese vector D, producto vectorial, la fuerza más F. ¿Y qué observamos? Eso no es cero, es distinto de cero. No sé si hubiese alguna consulta hasta ese momento. Como es distinto de cero la suma de torques, entonces no hay equilibrio rotacional. Bien, no hay consultas, entonces, a ver, yo consulto. Reinber Abfata, Reinber Abfata, buenas tardes, prende el micro, por favor. Profe, Que buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, pregunta. La suma de torques respecto de un punto es siempre igual al torque de la resultante de fuerzas. si es respecto a un punto, sí. Sí, gracias, gracias a tu opinión. Paul Ángel Munaico, Paul Ángel Munaico, buenas tardes, prende el micro. Paul Ángel Munaico,
¿Estás en sala, Paula Ángel Monaico? Si no tienes micro, indica por el chat, por favor. Miguel Ángel Palomino, buenas tardes, prende el micro. Miguel Ángel Palomino, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. A ver, repitiendo la consulta que hacía con uno de tus compañeros, ¿no? Le decía, ¿será igual la suma de torques respecto de un punto que el torque de la resultante de fuerzas respecto del mismo punto? ¿Qué opinarías? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, veamos en lo que estamos haciendo. Fíjese, ¿cuánto vale para ese par de fuerzas la resultante? Cero. ¿Y cuánto vale la suma de torques? Es distinto de cero. Y el torque de la resultante de fuerzas, el torque de la resultante de fuerzas es cero, si la resultante es cero. Por lo tanto, ¿no? Ahí tenemos el caso típico en que la suma de torques no es igual al torque de la resultante de fuerzas. ¿Está claro para todos ahora? ¿Sí? Entonces recuerde aquello, ¿ah? Ya. Ahora, por el chat preguntan, ¿D producto vectorial F actúa en el centro de masa? A ver, es un producto vectorial, ¿no? Repito, es un producto vectorial. D producto vectorial F. Recordamos vectores. El producto vectorial tiene un punto de aplicación que dicen, repito, el producto vectorial tiene un punto de aplicación, por el chat dicen no. Efectivamente, no tiene punto de aplicación, ¿no? Entonces, de producto vectorial F, no necesariamente uno va a decir que está o se aplica en el centro de masa. Ahora, así es, no necesariamente. Ahora, cuando se dice suma de torques para la condición de equilibrio en rotación, suma de torques respecto de un punto, como el punto O, ¿tiene que ser cualquier punto o es específicamente un punto? Necesariamente, digamos, como por ejemplo el centro de masa. Puede ser cualquier punto. Esto es, para hablar de equilibrio rotacional, esa suma de torques es respecto de cualquier punto. Eso también téngalo presente. Ahora, indudablemente de repente se prefiere que sea la suma de torques respecto al centro de masa, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero puede ser cualquier punto, esa suma de torques respecto de cualquier punto. Bien, continuamos entonces si es que no hay alguna otra consulta. Bien, ya tenemos entonces equilibrio de cuerpo rígido para traslación, suma de fuerza cero. Y para rotación, suma de torque respecto de un punto, también debe ser cero. ¿Ya? Entonces, si tenemos el par de fuerzas F y menos F, ¿m? ¿Qué observamos? Observamos que en vez de ese par de fuerzas, podemos, en vez de poner el par de fuerzas, podemos poner su equivalente. ¿Y cuál es su equivalente? Es D producto vectorial F. O sea, da lo mismo poner el par de fuerzas F y menos F que poner el torque, y por eso también le denominan cupla. Ya, eso téngalo presente. Ya, ya. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué, digamos, nos demoramos un poquito más, ¿no? En esta parte. Suponga lo siguiente. Suponga que se tiene un cuerpo, como por ejemplo aquel, un cuerpo, y una fuerza que se ha aplicado en ese punto. Digamos, ese punto es el punto A, ¿ya? Entonces, tengo esa fuerza aplicada en el punto A.
Pero de repente yo quiero que no esté aplicada en el punto A. Quiero, por ejemplo, que esté aplicada en el punto B, ¿no? Entonces quiero que se aplique en el punto B. Entonces, ¿qué hago? Entonces, en B pongo la fuerza F y la fuerza menos F. Cambio, cambio, digamos, algo. Esto es, cuando se aplica en un punto la fuerza F y menos F, no sucede nada. Entonces se puede hacer aquello. Entonces, no quiero la fuerza F en el punto A. Quiero que se aplique en el punto B. Entonces, en el punto B aplicamos F y menos F. No ha pasado nada. Pero, ¿qué observo? Observo que tengo ese par de fuerzas, ¿no? En donde ese vector que va del punto de aplicación de la fuerza menos F al punto de aplicación de la fuerza más F, ese es el vector D. Entonces, eso es equivalente a poner, teníamos ahí el cuerpo, ese era el punto A, ese era el punto B. Entonces, aquello es equivalente a poner en el punto B la fuerza F, en el punto B la fuerza F. Y en vez de poner ese par de fuerzas menos F y F, poner qué cosa? Poner el torque. A poner entonces el torque, que valdría de producto vectorial F. Entonces da lo mismo tener aquello que aquello, ¿no? Y eso nos va a ser muy útil para reducir sistemas de fuerzas. ¿Consultas? Si hay consulta, prende el micro. Profe, una duda. Diga, diga. ¿Es posible que si escojo, digamos, un punto escojo, la sumatoria de torques me da un resultado? Ya, escogiendo otro punto, no, puede que el resultado sea cero o distinto. A ver, si está en equilibrio rotacional, por ejemplo, siempre, si es que está en equilibrio rotacional, siempre la suma de torques con respecto a cualquier punto debe ser cero. Si no estuviese, entonces no daría, en un determinado punto no daría, ¿no? No daría cero, sería distinto de cero, ¿no? Entonces, para que esté en equilibrio rotacional, siempre la suma de torques en cualquier punto debe ser cero. Eso sí, Ya, ok, gracias, profe. ya. Ahora también algo también que eso ayuda, cuando preguntan, ayuda a que de repente uno pueda complementar información. No sé si por acá habrá algo al respecto. Ya, acá. Ya, mire, tenemos ahí, digamos que ese es el punto de aplicación de esa fuerza F. Ahí está el punto de aplicación de la fuerza F. Y hay esa posibilidad de que rote respecto de un eje que pasa, respecto de un eje que pasa por el punto O. ¿Ya? Entonces, el torque de esa fuerza respecto del punto O, ya sabemos, ¿no? El torque de esa fuerza, el torque de esa fuerza F respecto del punto O, ya sabemos, es ese vector posición R, producto vectorial, la fuerza, ¿no? Eso ya sabemos ya. Ahora, supóngase que a un cuerpo no se le aplique una fuerza, se aplica varias fuerzas, ¿no?
y me dicen que está en equilibrio. Si ese cuerpo está en equilibrio, debería de cumplirse que la suma de fuerzas y la suma de torques con respecto de un punto debe ser cero, ¿no? Ya. ¿Qué tal si hago mis diagramas de cuerpo libre, ¿no? Hago mi suma de fuerzas, hago la suma de torques, etcétera, ¿no? Es más, si quiero descompongo las fuerzas, en fin, hago una serie de operaciones, pero de repente resulta de que hay más incógnitas que ecuaciones. Entonces se torna complejo, ¿no? Mire, son dos ecuaciones vectoriales, suma de fuerza cero, suma de torque cero, son dos ecuaciones vectoriales, y si estuviesen coordenadas cartesianas, serían seis ecuaciones escalares. Suma de fuerzas en X, en Y y en Z, cero. Suma de torques en X, en Y y en Z, cero. Seis ecuaciones, ¿no? Ya, pero ¿qué tal si no hay seis incógnitas para esas seis ecuaciones? ¿Qué tal si hay ocho? Ocho incógnitas. Se torna complejo. Entonces, por comodidad, utilizaremos otra cosa más. Entonces, un poquito elevamos nuestro nivel, ¿no? Decíamos, tengo el torque de esa fuerza, ¿no? Respecto de ese punto O por donde pasa un eje de rotación, ¿ya? Pero de repente, yo, como, si- yo me puedo dar un eje o recta, como aquel, como aquel, de tal modo, por ejemplo, que por ese eje o recta está pasando por unos puntos que son puntos de aplicación de fuerzas que no conozco. Por ejemplo, ¿qué tal si en ese punto estuviese aplicada, por ejemplo, la fuerza, la fuerza la fuerza enésima, ya? Entonces, si está aplicada en ese punto por donde pasa ese eje que me estoy dando, ¿cuánto valdría su torque respecto de ese eje? Sería cero, ¿no es cierto? Si pasa por ese eje. Entonces estaría eliminando esa incógnita. Y así, por lo tanto, cuando se tiene de repente más incógnitas que ecuaciones, puede ser que convenga trazar un eje como aquel, ¿no? Un eje o recta, llamémosle L, ¿no? Llamémosle L, ¿no? O, bueno, acá hemos puesto, ¿no? Lambda, hemos puesto lambda, ¿ya? Un eje o recta como aquel, ¿no? Lambda. Y entonces ya no tomar torque respecto del punto O, sino tomar torque respecto de ese eje o recta. Esto es, vamos a tomar torque respecto del eje o recta lambda. Y Profe, ya, diga, disculpe, diga. bueno, no entiendo cómo la recta y eso de la recta y esa fuerza en N, ¿cómo afecta? Pareciera que no tuviera contacto la fuerza N con el cuerpo y, bueno, ¿cómo sería Ya, ese caso? es que yo no estoy viendo solamente, digamos, yo estoy pensando no en ese cuerpo, yo estoy pensando en un caso general. Un caso general en donde, por ejemplo, sea una estructura metálica, ¿no? Ejes, cables, etcétera, una estructura metálica en tres dimensiones, ¿no? En donde hay rótulas, en donde hay, qué sé yo, rodamientos, en donde hay, en fin, una serie de dispositivos mecánicos. ¿Y qué tal si todo ese sistema se encuentra en equilibrio? Si se encuentra en equilibrio, debe cumplir que suma de fuerzas y suma de torques es cero. ¿No es cierto? Ya, pero si yo hago, digamos, hago en ese sistema, digamos, veo todas las fuerzas que intervienen, ya, y ha hecho, digamos, ¿no? Las interacciones y he puesto las fuerzas, ya está. Pero ¿qué tal si aparecen, digamos, tal cantidad de fuerzas que es mayor que la cantidad de ecuaciones que tengo? Suma de fuerzas, suma de torques, cero. Esto es que hubiesen más incógnitas que ecuaciones.
Entonces, en esos casos es conveniente pasar, digamos, tengo un sistema, ¿no? Ahí hay, digamos, ejes, ¿no? Hay ejes, hay cables, digamos, hay un cable, hay otros dispositivos, ¿no? Cojinetes, etcétera. Hay fuerzas que están siendo aplicadas, en fin, ¿no? Y de repente en ese dispositivo hay fuerza, digamos que hay fuerza en esa componente, en esa dirección y en esa otra componente, ¿no? Supóngase, y que sean incógnitas, y que cuando yo quiero aplicar suma de torques, por ejemplo, que eso sea los ejes X, Y y Z, ¿no? Y si yo quiero aplicar suma de torques con respecto a ese punto O, ah, ¿qué resulta? Que no hay ecuaciones para poder encontrar de repente esas fuerzas o componentes de esas fuerzas. Caramba, entonces se me hizo un gran problema. Entonces, en ese caso, ¿qué haría? Entonces, como ahí hay un punto de contacto, hay fuerza y hay tres componentes, en X, en Y y en Z, ¿no? Ahí son tres ecuaciones, ¿no? Tres incógnitas, ya. Pero en ese cable hay, decíamos, ese es un cable que también no conozco la fuerza, entonces la tensión no conozco, entonces tengo ahí otras tres incógnitas. Y si tengo esas componentes de esas fuerzas, ¿no? Entonces sería ocho incógnitas. Ya son ocho incógnitas y que tengo solamente seis ecuaciones para resolverlas. Entonces, ¿qué es conveniente en ese caso, por ejemplo, y así como otros? Trazar una recta que, por ejemplo, pase por donde está el punto de aplicación de esas fuerzas incógnitas, pase. Por donde está el punto de aplicación de esas fuerzas incógnitas, pase por digamos, por esos puntos, pase esa recta o eje. ¿Por qué? Porque esas fuerzas o componentes de fuerzas, ¿no? O componentes de fuerzas, respecto de ese eje, no produce torque. Eliminé entonces incógnitas. ¿Y qué tendría? Tendría las otras ecuaciones para encontrar ya las otras fuerzas. Y después ya me paso a suma de fuerzas en X, en Y, en Z, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver, hay un ejemplo al respecto, ¿no? Pero primero captemos la idea. ¿Por qué la necesidad de hacer no solamente torque respecto de un punto, sino ahora torque respecto de un eje, ¿no? Tenemos esa necesidad porque de repente hay mayor cantidad de incógnitas que ecuaciones. ¿Mm? Ese es el motivo, ¿no? O sea, por lo menos la idea. Después ya veremos cómo es ya todo, digamos, el cálculo, etcétera, ¿no? Por lo menos, o sea, la idea para poder, digamos, resolver problemas donde hay mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones, ¿no? Entonces, cogemos la idea, elaboramos la teoría y después lo aplicamos, ¿ok? Ya, perfecto, entonces, perfecto. Están mencionando por el chat. Entonces, ya, supóngase, ya tengo ese torque, ¿no? Ya tengo ese torque. Ahí está. El torque de esa fuerza F, era de la fuerza F, respecto del punto O. Ahí está, digamos, aquella, ¿no? Ya. Y entonces decimos, ¿qué tal si me doy un eje o recta, como por ejemplo aquel, ¿no? Aquí le hemos denominado lambda, ¿no? El eje de recta, ya pongamos así, lambda, ¿no? De tal modo que ese eje o recta, lambda, tiene una orientación que puede ser la correspondiente a ese vector unitario. Esa es su orientación de ese eje o recta, ¿no? El vector unitario n, ¿ya? Y por lo tanto, si tengo aquello, entonces podría descomponer, ¿no? Ese torque que tiene a lo largo de ese eje o recta, entonces sería el torque respecto
de esa fuerza respecto de ese eje o recta lambda. ¿Ya? Si ese es un determinado ángulo, como por ejemplo el ángulo phi, como todo vector, el torque que tendría magnitud y orientación, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su magnitud? Sería la magnitud del torque respecto del punto O por el coseno de phi. Ahí está, la magnitud del torque por el coseno de phi. Ya está su magnitud. Ya está, aquello es la magnitud de ese vector. ¿Y cuál sería su orientación? La debe dar ese vector unitario. Y ya tenemos la orientación. Pero ¿qué observo? La magnitud de un vector, la magnitud de otro vector, el vector unitario, 1, por el coseno del ángulo que hacen sus respectivas orientaciones, que es un producto escalar. Entonces será el producto escalar torque de la fuerza respecto del punto O, producto escalar el vector unitario n. Ya está. Por el vector unitario n. Pero ¿qué cosa era el torque respecto de una fuerza? El torque respecto de una fuerza era el vector posición del punto de aplicación de esa fuerza, producto vectorial la fuerza, producto escalar, el vector unitario n, y todo ello por el vector unitario n. Y ya tenemos torque de una fuerza respecto de un eje o recta. ¿Está claro por lo menos esta parte teórica? ¿No? De esa manera podemos calcular el torque respecto de un eje o recta. Profesor, ¿podría repetir sobre el torque, esto último que dijo, de N y N? Ya, sí. Mire, esa es la magnitud, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Ese es el torque respecto del punto O. Y ese es el eje o recta que le hemos denominado lambda, ¿no? Hacemos la descomposición y ese vector sería el torque respecto de ese eje o lambda, ¿no? Ese eje o recta lambda, y digamos que ese ángulo, la medida del mismo, sea phi. Entonces, ¿cuánto vale esa magnitud? ¿Cuánto vale? ¿No? Esa magnitud, entonces será la magnitud del torque, la hipotenusa, por el coseno de phi. Ya está, ya tengo su magnitud. ¿Qué me falta? Me falta su orientación. Su orientación es la correspondiente a ese vector unitario al que le hemos denominado n. Entonces, por su vector unitario, que es n. Ya. Pero, ¿qué tal si observamos magnitud de un vector, el vector torque respecto de un punto? Magnitud, eso es por 1, digamos, por 1. Magnitud del vector unitario n, 1. Entonces, magnitud de un vector, la magnitud del otro vector, el coseno del ángulo que hacen sus respectivas orientaciones, coseno de phi. ¿Qué es aquello? Ese es un producto escalar. Ahí está. Torque, producto escalar, el vector unitario. Y todo ello multiplicado por el vector unitario n. Ahí, el vector unitario n. Ya. ¿Y qué cosa era el torque respecto de un punto? El vector posición, producto vectorial a la fuerza. Producto escalar, ahí está, producto escalar, el vector unitario n. El vector unitario n. Ya tengo, ahí está, el producto escalar. Torque respecto de O, producto escalar, el vector unitario n. Y todo ello multiplicado por el vector unitario n. Ahí está, multiplicado por el vector unitario n. Entonces ya tenemos entonces torque respecto de un eje o recta. Veremos la aplicación, dentro de un rato veremos la aplicación, ¿ya? Entonces, fíjese, entonces estamos tratando de tener ya todas las herramientas
¿no? Todas las herramientas a efectos de poder luego resolver problemas, ¿no? Entonces, nos hemos dado ¿qué cosa? Nos hemos dado lo correspondiente al paro cupla. Ya sabemos que para el equilibrio del cuerpo rígido es necesario y suficiente esas condiciones. Suma de fuerza cero, eso es para traslación. Y suma de torque respecto de cualquier punto, eso es para rotación. ¿Es necesario suma de torque respecto de un eje? De repente no es necesario. ¿Es conveniente? Ah, sí, sí es conveniente. En cambio, esas dos condiciones son necesarias y suficientes, ¿no? Pero de repente es conveniente hacer suma de torques respecto de ejes. ¿Ya? Entonces, cuando decimos torque total o suma de torques, ¿no? O suma de torques, estamos hablando de la sumatoria de los productos vectoriales. Vector posición, producto vectorial fuerza. Para la fuerza 1, para la fuerza 2, para la fuerza n-ésima. Ya, ahora, pero si decimos el torque de la resultante de fuerzas, ese es distinto. Eso será el vector posición de la resultante de fuerzas, producto vectorial, la resultante de fuerzas, ¿no? Donde la resultante de fuerzas, que es la suma de todas las fuerzas. Y entonces podríamos decir que no necesariamente la suma de torques es igual al torque de la resultante de fuerzas, ¿no? Pues téngalo presente. En el momento, digamos, indicado, observaremos un problema del Alonso Fin y, y, y veremos entonces ahí justo esta parte que estamos observando, ¿no? Con respecto a esa resultante, ¿no? El torque total o la suma de torques y analizaremos aquello, ¿ok? Pero Profesor, diga. eh, el torque aún no hemos visto qué representa o... Representa el estado de movimiento rotacional, ¿no? Así como, por ejemplo, para traslación, fuerzas, ¿no? Entonces, una cantidad, digamos, correspondiente a traslación, fuerzas, ¿no? Ya, pero para rotación no basta la fuerza. Entonces, debe haber otra cantidad, ¿no? Con respecto a rotación, y eso es el torque. Por eso, cuando hablamos de las leyes del movimiento de Newton, recuerde, dijimos, ¿no? En traslación, ¿ah? ¿Qué produce una fuerza a un cuerpo? A un cuerpo le produce aceleración. Y de acuerdo a los experimentos hechos por Newton, entonces esa fuerza le produce aceleración. Esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Tiene la misma orientación que ella e inversamente proporcional a una propiedad del cuerpo, propiedad en traslación denominada masa. Entonces, algo semejante debe ser en rotación. Ya, entonces decimos, ¿no? Si yo aplico a un cuerpo un torque, entonces lo hace rotar, pues, ¿no? Un torque, ya, respecto, por ejemplo, de ese punto por donde pasa el eje de rotación. ¿Qué produce ese torque al cuerpo? Así como en traslación era aceleración, en rotación, ¿qué será? Aceleración angular. Esa aceleración angular es directamente proporcional al torque. Tiene la misma orientación que ella e inversamente proporcional a una propiedad de ese cuerpo, pero ya no en traslación, sino en rotación. Como en traslación se denominaba masa, en rotación se denomina momento de inercia respecto de ese punto por donde está pasando el eje de rotación. Y entonces es como decir, aquello es mi segunda ley de Newton en traslación y aquello es mi segunda ley de Newton en rotación, ¿no? ¿Está más claro ahora?
Si hay Sí, duda, profesor. bien, si hay, con toda confianza, si hay dudas, pregunten, ¿m? Porque Eh, algunos Tengo diga, otra diga, duda sobre cómo sabemos cómo va a ser el giro o la rotación del cuerpo. nos guiamos de ello, nos guiamos de ello. Eso nos da, digamos, digamos, cómo es, debido al torque, cómo es la aceleración angular. Y para observar la velocidad angular, deben haber determinadas condiciones, por ejemplo, iniciales, ¿no? No sé si inicialmente estuvo en reposo. Así estuvo en reposo, entonces la velocidad angular tiene la misma orientación que la aceleración. Pero si no es así, nos deben indicar cómo es esa velocidad angular, porque puede estar acelerado o puede estar desacelerado, ¿no? Profesor, Así como en traslación, no, disculpe un momentito, así como en traslación, ¿no? Yo aplico fuerza a un cuerpo, ya, si ese cuerpo estaba en reposo, entonces su velocidad tiene la misma orientación que la fuerza y la aceleración, ya, pero si ese cuerpo no estaba en reposo, ya tenía velocidad y se le aplica fuerza, entonces puede ser que esa fuerza tenga la misma orientación que esa velocidad inicial, o puede ser que esa fuerza tenga orientación contraria. Entonces, habrá aceleración, habrá desaceleración, ¿no? Semejante en rotación, ¿no? ¿Cuál es la consulta? Sí, diga, diga, diga. me refería que, o sea, usted cuando, por ejemplo, ve producto de dos módulos por coseno, siempre lo toma como producto escalar y cuando ve producto de dos módulos por un seno, siempre lo toma como producto vectorial. Y no sé si siempre se cumpla, pero quiero saber qué criterio usa para poder afirmar que estoy tratando con un producto escalar y vectorial y no con productos normales, así. Ya, porque mencionábamos, ¿no? Ya, ese que sea el torque de la fuerza respecto del punto O, ¿no? Aquel, aquel, ¿no? Si no lo estamos diciendo de esa forma. Y digamos que ese sea ese eje o recta lambda. Ya está, ese es el eje o recta lambda. Descompongo ese torque, hago una descomposición, eso es 90 grados, y esa componente es la que se le denomina el torque respecto de ese eje o recta lambda. Ahora, ese eje o recta tiene una orientación, el vector unitario n, y ese ángulo tiene una medida, vale phi. Entonces, ¿cuánto vale la magnitud de ese torque? Es la hipotenusa por el coseno de phi. Ahí está. La hipotenusa por el coseno de phi. Es el criterio que se toma, ¿no? Es la medida de ese cateto, si quieres así denominar, ¿no? Ya. Pero esa sería la magnitud del torque. Pero el torque es un vector, ¿no? Bueno, eh, digamos, es el vector, ¿ya? Vamos a decir que es un vector, ¿no? Y por lo tanto, que falta su orientación. A la orientación que le da el vector unitario. Y por definición, ¿qué sabemos? La magnitud de un vector, la magnitud de otro vector, el vector unitario, vale 1. Digamos, eso es, digamos, ahí está, por 1. Por el coseno del ángulo que hacen esas dos orientaciones. ¿Qué cosa es? Ese es el producto escalar. Ahí está. Ese es el producto escalar. Pero, ¿y qué cosa era el torque de una fuerza respecto de un punto? Era, ¿no? Por definición operativa, era el producto vectorial, ¿no? Y entonces, después de eso, de ella resultaba entonces la expresión correspondiente al torque respecto de ese eje o recta lambda, ¿no? ¿Ya está más claro? Sí, profesor. Ya. Espero que no quede ninguna duda. Doctor, Diga, también tengo una duda así teórica, ¿no? Pero, ya diga, diga. ¿qué pasaría? Tenemos un cuerpo así como el que describe en la figura, pero Ya. en el espacio, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Y en un punto cualquiera, parecido al que está en la figura, le atamos una cuerdita, exactamente. O que una cuerdita lo tenga desde ahí. Ya. Y jalamos de esa cuerdita en una dirección igual a la fuerza F. ¿Qué pasaría con el cuerpo? Se traslada
Y si es que rota, ¿cómo sería su rotación? Esa es mi Y duda. primero hay que saber si ese cuerpo es partícula o es cuerpo rígido. Si es partícula, entonces, y esa fuerza le hace que siga en traslación, entonces sigue comportándose como partícula. Pero si hay un eje de rotación y por lo tanto esa fuerza le puede producir un torque, entonces va a rotar y ya no sería partícula, sería cuerpo rígido. Entonces, toda fuerza no produce un torque. A ver, si es que yo tengo lo siguiente, voy a borrar eso y voy a agrandar aquello. Ya, yo tengo aquello y digamos que por ahí está pasando, por ese punto O, pasa el eje de rotación. Si aplico esa fuerza, rota, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Está claro ahí, ¿no? Si se aplica esa fuerza Claro. F, rota, ya. Pero ¿qué tal si yo aplico una fuerza a la siguiente? Digamos, se aplica esa fuerza, que pase justo por O. ¿Rotará? Mm, ¿Rota o no rota? Si pase No. justo, no, no rota, ¿no? Entonces, pues eso depende, ¿no? Depende. Si es que las fuerzas producen torques, entonces el cuerpo va a rotar. Y si no producen torques, no hay torque, entonces ese cuerpo no va a rotar. Si es que no estaba rotando ya, ¿no? Y Repito, si es que no profesor, estaba rotando, entonces, y no produce torque, no hay torques, entonces sí, es estado de movimiento, ¿no? Traslacional. ¿Más consultas? ese eje de rotación eh, ¿es físico? ¿O ¿Lo sujeta al cuerpo? O Puede es... ser, puede ser, así es, puede ser que sujete al cuerpo. Hay casos en que sí sujetan a un cuerpo, ¿no? Hay otros casos en que no. Entonces, no sujeta al cuerpo. Y si aplico esa fuerza, entonces por eso digo, esa fuerza se puede descomponer. Una componente, ¿qué le va a producir? ¿No? Y eso es imaginario, ¿no? Ese eje es imaginario. ¿Qué le va a producir? Le produce solo traslación. Pero la otra componente, ¿qué le va a producir? Le va a producir rotación, pues, ¿no? Y si es que fuera imaginario, sería como en un sistema de referencias, ¿no? Tipo, Si yo tenía ese cuerpo y le aplico la fuerza F y la fuerza menos F. Y no hay un eje, digamos, llamémoslo así, físico. ¿Rota o no rota? ¿Qué dicen? Sí, roto. Sí, rota. Así es, pues. Y no hay el eje físico, ¿no? Si hay torque, rota, ¿no? Mm, ¿Está más claro? claro, y en el caso en el que solo hay una fuerza, entonces no rotaría porque no hay ningún eje. Ya. Sería como se llama, si hay una sola fuerza, ¿no? Ya. Pero ese cuerpo, supóngase ideal, tiene un centro de masa, ¿no es cierto? Tiene un centro de masa. Y entonces es como que todo ese cuerpo se puede concentrar en dónde? En ese punto, en el centro de masa. ¿Y qué estaría produciendo respecto de ese centro de masa? Un torque. Y por lo tanto, puede rotar. Tenga usted una mesa lo más lisa posible. Repito, una mesa lo más lisa posible. Y No, tenga pero si usted no un hubiera cuerpo. gravedad, Pues si no hay gravedad, entonces que de repente no hay peso, no hay nada de eso, pues no. Esa es otra cosa, ¿no? Es distinto ya. Estamos, digamos, estamos en nuestro sistema Tierra, ¿no? Estamos en nuestro sistema Tierra, ¿no? Hay campo gravitacional, todo aquello, ¿no? Mm, ¿Sí? si no hubiera gravedad no rotaría entonces con respecto al centro de masa. O sea, en el espacio estaría flotando y solo se le aplica esa fuerza. No habría torque.
Si es que el objeto Ya, no interactúa con ningún otro campo ni con nada. ya, mire, si es que, si es que no hubiese mayor, digamos, mayores fuerzas, o sea, solamente hubiese una sola fuerza, ¿no? Entonces, ¿esa fuerza a qué se debería? ¿A qué se debería esa fuerza? Bueno, en un caso teórico, o sea, solo que actúe una fuerza. Por ejemplo, como Ya, en el caso que les ya, dije, por eso, las fuerzas, estamos en el mundo newtoniano, ¿no es cierto? Estamos en el marco newtoniano. ¿Qué hemos dicho? Las fuerzas, ¿cómo aparecen? Por la interacción de cuerpos. Por eso decíamos, interacción sinónimo de fuerza. Porque alguien podría decir, ya, si estamos en el espacio, dice yo, y tengo ahí un cuerpo, y sobre ese cuerpo no actúa, no hay interacción de ningún otro cuerpo, como que está en el infinito, y en el infinito solamente está ese cuerpo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Está en reposo? Está moviéndose con velocidad constante, ¿no? Una de dos, ¿no? Es su estado natural, ¿no? Y le aplico fuerza a ese cuerpo, ¿no? Entonces estamos poniéndonos en situaciones, digamos, bien imaginarias, ¿no? Entonces, y entonces uno podría decir, ya, le aplico fuerzas y es la única fuerza, ¿no? No hay otra más, no hay interacción más, ¿no? Entonces, la suma de fuerzas ya no es cero, se comporta, ¿no? En traslación. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Fíjese que estamos idealizando muchas cosas, ¿no? Y nosotros, es la idealización, ¿cuándo la hacemos? Para hacer el modelo, estamos hablando del modelo aquí en la Tierra, ¿no? Para hacer el modelo y resolver los problemas en la Tierra, ¿no? Nuestra física que llevamos, ¿no? Es la física básica orientada a la ingeniería, ¿no? Los ejemplos que damos son de mecanismos, de dispositivos mecánicos, eléctricos, etcétera, ¿no? Los ejemplos que hacemos, digamos, está orientado a la ingeniería, ¿no? Porque yo podría de repente poner, digamos, problemas de qué? Respecto de partículas elementales, ¿no? Y esa no es nuestra orientación. Los choques, por ejemplo, que vamos a ver, va a ser choques con respecto de cuerpos, no choques con respecto de partículas muy pequeñitas, ¿no? Tipo puntuales, ¿no? Ese enfoque tipo puntual, ¿no? En el choque, lo dejamos para los físicos. No es que sea malo, no, sino es el enfoque que nos lleva a, digamos, especializarnos en nuestra profesión, ¿no? En cambio, nosotros el enfoque va a ser ingenieril, es ingenieril, ¿no? ¿Alguna otra consulta de repente? ¿No hay más consultas? Bien, entonces, recuerde, tenemos ya algunas herramientas, ¿no? Tenemos algunas herramientas. Tenemos, ¿no? Parocupla, torque, equilibrio para partícula, equilibrio de cuerpo rígido, esas dos condiciones necesarias y suficientes, y de repente sea conveniente torque respecto a ejes, ¿no? Ahora, estos cuerpos en el marco newtoniano están interactuando, ¿no? Hay interacción, interacción sinónimo de fuerza. Ahora, decíamos, Newton nos mencionaba, si cuando se tienen esos dos cuerpos que interactúan y estos cuerpos están en contacto, Newton denominó a esa fuerza fuerza de contacto. ¿M? Y esta fuerza de contacto se podría entonces descomponer, ¿no? Dos componentes. Una que sea perpendicular a las superficies a la que comúnmente se le denomina la normal. Y la otra que es tangente a esas superficies, ¿no? La que sería la fuerza de fricción. Si es que son superficies ideales, lisas, entonces solamente la normal.
Pero si son cuerpos reales, entonces aparecería, ¿no? La fuerza de fricción. Y lo que nos corresponde inicialmente ver es fuerza de fricción por deslizamiento, ¿no? Y recurrimos ya desde ahorita mejor, ¿no? A su conocimiento pre. ¿Cuándo existe la fuerza de fricción por deslizamiento? No estoy diciendo por movimiento, fuerza de fricción por deslizamiento. ¿Cuándo hay esa fuerza de fricción? ¿Qué dicen? Cuando hay superficies ásperas. Ya, yo puedo tener, por ejemplo, lo siguiente. Yo puedo tener ese cuerpo, es un cuerpo real, rugoso, y ese es tierra, rugoso, el piso. ¿Hay fuerza de fricción entre esos cuerpos? Sí, sí. No hay, no hay. Por eso decía, ¿cuándo hay la fuerza de fricción por deslizamiento? Cuando hay deslizamiento o cuando hay intento de deslizamiento, ¿no? Entonces, recordemos eso. O sea, cuando hay intento de deslizamiento o cuando hay deslizamiento, hay esa fuerza de fricción. ¿M? Ya, eso es deslizamiento, eso es traslación. Después vamos a ver cómo será en rotación. No se le vaya a ocurrir. A ver, vamos a ver qué opiniones hay. Supóngase que tengo un cuerpo, ¿no? Rodante, un cilindro, una esfera, un anillo, no sé, ya, digamos que ese cuerpo, ¿no? Un cilindro, supóngase, y que alrededor, en la parte externa, digamos, he pasado un cable y tiro de ese cable, le aplico una fuerza, tiro de ese cable. Entonces digo, son superficies reales, ¿no? O digamos, inicialmente vamos a hacer nosotros, ¿no? Algo ideal, ¿no? Esto es, son cuerpos rígidos, pero rugosos. Y por lo tanto, entonces, en la fuerza de contacto, habrá una componente perpendicular a la superficie de contacto, la normal, y habrá otra componente que es tangencial. Y la pregunta es, ¿será hacia la derecha? ¿Será hacia la izquierda? ¿Cómo será esa fuerza de fricción? Algunas ideas rapidito, por favor, a ver. Hacia la derecha. Lado derecho, ¿qué dice lo demás? A ver. Y a la izquierda también. A la izquierda. A la ¿Por qué a la izquierda, derecha? Dicen opuesta al movimiento. ¿Qué dicen los demás? Quiero saber, estoy recogiendo opiniones. Hacia la izquierda. La fuerza de fricción en ese cuerpo rodante, ¿no? ¿Será hacia la derecha lo que está con rojo o será hacia la izquierda lo que está con marrón? Dice opuesta al deslizamiento, opuesta al deslizamiento. Ya. A ver, ya, gracias por sus opiniones, ¿no? Usted, usted de seguro le han enseñado, deben haberle enseñado fuerza de fricción por deslizamiento. Eso le han enseñado, ¿no es cierto? Esto es para traslación. ¿Le han enseñado fuerza de fricción por rodadura? En la academia, en la pre, no. Entonces, si no le han enseñado, entonces, ¿cómo es que opinamos? Derecha, izquierda. ¿Mm? O tal vez por lo que vimos en la Ya realidad. digamos, de repente puede ser intuitivo, puede ser percepción, perfecto, ¿no? Ya, sí, puede ser, ¿no? Percepción. Ojo, cuando se camina no hay rotación, eso es deslizamiento, ¿no? Entonces, no tratemos de lo que hacemos o que vamos a hacer, lo que usted de repente algo ya conoce, de fuerza de fricción por deslizamiento, eso es traslación, hacer lo mismo que para rotación. No, el análisis en rotación es distinto. Por algo acabamos de ver torque. ¿Mm?
Y por algo se mencionó también, ¿no? Hay una segunda ley de Newton en traslación y hay una segunda ley de Newton en rotación. Si no sabemos, por ejemplo, porque todavía no nos han enseñado, no sabemos si es hacia la derecha o si es hacia la izquierda, ¿qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer que es suponer. Por ejemplo, suponemos que es hacia la derecha, suponemos. ¿Y qué debería de cumplirse? Debería de cumplirse que suma de fuerzas es igual masa por aceleración. Y como es un cuerpo rígido, entonces sería la aceleración de qué punto de ese cuerpo. La aceleración de qué punto sería de ese cuerpo. Eso sí deben saber. Así es, del centro de masa. Entonces diríamos, ¿no? En traslación, suma de fuerzas, masa por la aceleración del centro de masa. Perfecto, ya. Y para rotación, de la segunda ley de Newton en rotación con principio de superposición, ¿no? Estamos adelantando, mire, diríamos, suma de torques respecto de un punto, que puede ser centro de masa o puede ser otro punto, ¿a qué debe ser igual? En vez de la masa, momento de inercia respecto de ese punto por la aceleración angular. Esto es, suponiendo que es hacia la derecha, aplicamos suma de fuerzas igual masa por aceleración de centro de masa, aplicamos suma de torques igual momento de inercia por aceleración angular y nos resulta que esa magnitud de la fuerza de rozamiento es positiva. Significará que efectivamente pues es esa su orientación. Pero si la magnitud nos saliese negativa, significa que hemos supuesto mal, ¿no? Ya. Entonces, en otras palabras, se debe de cumplir las leyes del movimiento de Newton, tanto para traslación como para rotación. Entonces, eso recuérdelo siempre. Tomamos nuestro sistema de referencia inercial, Tierra, digamos por default, ¿no? Y decimos suma de fuerzas, masa por la aceleración del centro de masa, si es el cuerpo rígido. Y si estamos a nivel de partículas, simplemente suma de fuerzas, masa por aceleración, ¿no? Y para cuerpo rígido, sí, sería centro de masa. Y para rotación diríamos suma de torques respecto del centro de masa igual momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular. Se debe de cumplir las leyes del movimiento de Newton. Entonces, dése cuenta entonces la importancia que tiene estas leyes, ¿no? Y estamos recién nosotros lo referente a traslación, ¿no? Entonces, decíamos, están dos cuerpos interactuando. Están en contacto, fuerza de contacto, se descompone en la normal y en la otra, que es la tangencial, que sería nuestra fuerza de fricción. Y lo que nos corresponde ver es fuerza de fricción por deslizamiento. Y lo que nos corresponde es rozamiento seco, no lubricado. ¿Mm? Rozamiento entre cuerpos rígidos. Estamos suponiendo ello, entre cuerpos rígidos. Hay otro tipo de rozamientos en fluidos, rozamiento bajo lubricación, entonces ya no es rozamiento seco, ¿no? Hay rozamiento por rodadura, ¿no? Y rodadura pura, veremos, ¿no? Rodadura con resbalamiento, etcétera, ¿no? Ya, entonces, dependiendo de el tipo de fricción, entonces de repente ya no corresponde el curso de física 1, ya corresponde el curso de estática dinámica, ¿no? Entonces veremos poco a poco. ¿Ya? Y sabemos que si se tiene ese hilo, ¿no? Flexible, inextensible, ideal, entonces digamos que quitamos el hilo y lo reemplazamos por la fuerza de tensión. Y si el apoyo es en rodillo, entonces hay una fuerza, ¿no? Una reacción. Y así, para diferentes, ¿no? Reacciones, ¿no? Ahora, como hemos hablado de equilibrio, entonces, como todavía no manejamos, digamos, muy bien, ¿no? Las derivadas parciales, gradiente, etcétera, entonces no lo vamos a ver, digamos, analíticamente, ¿no? Al equilibrio, ¿no? Esto es porque equilibrio se puede hacer con derivadas parciales, ¿no? Lo van a ver de repente más adelante. ¿Ya? Entonces, demos las ideas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, ese tipo de superficie, ¿no?
ese tipo de superficie ideal. Y esa esferita la pongo en esa posición, muy lentamente. ¿Qué observaré? Al soltarla, se queda en dicha posición. Ya, ahora, entonces esa es la posición de equilibrio. Ya, pero si ahora esa esferita la saco hacia la izquierda de la posición de equilibrio o hacia la derecha de la posición de equilibrio y lo suelto a partir del reposo, ¿qué observaré? Tiende a regresar a esa posición de equilibrio. A esa posición la vamos a denominar equilibrio estable. ¿Mm? Ya, ahora, una idea con respecto a esa parte matemática. Equilibrio estable, recta tangente, la pendiente, esta es la derivada negativa. Recta tangente, la pendiente, esto es la derivada positiva, y en ese punto, la derivada igual a cero. ¿Mm? Ya. El equilibrio denominado inestable, igual superficie lisa, pongo ese objeto de esferita, ¿no? Muy lentamente en esa posición. Lo suelto y se queda en esa posición. Entonces, esa es la posición de equilibrio. Y si saco de esferita de la posición de equilibrio hacia la derecha o hacia la izquierda y lo suelto a partir del reposo, ¿qué observaré? Se aleja de esa posición de equilibrio, que significará que estamos ante un equilibrio inestable. Y el equilibrio neutro indiferente es que cuando muevo la esferita a otra posición muy lentamente y la suelto, nuevamente va a estar en equilibrio. Es indiferente la posición en que esté, siempre estará en equilibrio, ¿no? Tenemos entonces esos tipos de equilibrio. Pareciera totalmente simple. Bueno, ese es el inicio, ¿no? Entonces, los que van a seguir ingeniería naval, entonces van a ver lo referente a equilibrio, es importantísimo, que tiene que ver con flotación, que tiene que ver con estabilidad de esos sistemas navales, ¿no? Y verán entonces perfiles de embarcaciones. Y por ejemplo dirá, ¿no? ¿Qué prefiero en el perfil de una embarcación? Estoy exagerando indudablemente. Prefiero, por ejemplo, ese tipo de perfil o prefiero, por ejemplo, ese otro tipo de perfil. Exagerando un poquito, ¿no? De repente uno de ellos es un tanto difícil de que vuelque, pero es también difícil de que se vuelva a su posición de equilibrio. En cambio el otro, fácil es que vuelque, pero fácil también es que regrese a su posición de equilibrio. Entonces, fíjese, nos da una idea ya, por ejemplo, ¿no? Que va a ser aplicado estos equilibrios y ya con matemáticas, incluso con las derivadas parciales, ¿no? Para observar de repente cómo deben ser los perfiles de determinadas o determinados sistemas. Entonces, recuerde que vamos a emplear, ¿no? ¿No? Suma de torques respecto de ejes, vamos a emplear, ¿no? Pares de fuerzas, cupla, ¿no? Etcétera. Entonces, continuemos con nuestro estudio. Decimos la primera parte del estudio era referente a las fuerzas, ¿no? ¿No? Esto es los sistemas de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Ese tipo de sistema en donde hay un punto de concurrencia de esas fuerzas a las fuerzas concurrentes que tenemos, ¿no? En que las líneas de acción de esas fuerzas son paralelas, ¿no? A eso se le denomina entonces sistema de fuerzas paralelas. No significa que todas tengan la misma orientación, ¿no? Pueden ser el mismo sentido o pueden ser sentidos contrarios, ¿no? Las líneas de acción sí son paralelas. Y en general, ¿no? En general puede ser, por ejemplo, fuerzas que no son concurrentes, pero tampoco son paralelas. Y un caso en que se tiene, por ejemplo, ese es el eje X, el eje y el eje Z. Y en ese plano XY hay fuerzas. Entonces, fuerzas
coplanares, ¿no? Entonces tenemos todos esos sistemas. ¿Y qué es lo que queremos? No queremos estudiar la fuerza 1, la fuerza 2, no, queremos estudiar lo más simple. Esto es, queremos reducir ese sistema de fuerzas a una expresión mucho más simple, que de repente, en el caso más simple, reducirla a una sola fuerza, ¿no? La resultante, ¿no? Entonces nuestro primer tema es que reducción de un sistema de fuerzas. Lo más simple, una sola fuerza, la resultante. Y lo general, se reduce a una fuerza acompañado de un torque. Entonces, veamos entonces, ¿no? A ver, empezamos por lo más simple, sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? Sistema de fuerzas concurrentes. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos ahí un punto de concurrencia. Respecto de O, el vector posición de ese punto de concurrencia. Ahí concurren todas las fuerzas. Y queremos reducir ese sistema. Veamos a qué se puede reducir. Entonces tenemos que ver tanto traslación como rotación. En traslación no hay problemas. La suma de fuerzas y la resultante de fuerzas. Entonces se puede reducir a la resultante. Vamos ahora a efectos de rotación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suma de torques. ¿Y qué tenemos también que hacer? El torque de la resultante. Si la suma de torques resulta igual al torque de la resultante, entonces se puede reducir a una sola fuerza la resultante. Entonces hacemos suma de torques. Como tienen el mismo punto de aplicación, que es el punto de concurrencia, ahí está, entonces será R, producto vectorial F1, más R, producto vectorial F2, etc. Esto es R, producto vectorial, la suma de fuerzas. ¿Y la suma de fuerzas qué es? Es la resultante. Ya tenemos entonces la suma de torques. Ya está la suma de torques. ¿Y a qué será igual? El torque de la resultante. Será igual al vector posición de la resultante. Y como es un punto de concurrencia, es el mismo que el de todas las fuerzas. Producto vectorial, la resultante. Y por lo tanto, ¿qué observamos? Observamos que la suma de torques es igual al torque de la resultante de fuerzas. Y si es igual, entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que ese sistema de fuerzas concurrentes cumple tanto a efectos de traslación como a efectos de rotación. Entonces, ¿a qué se reduce el sistema de fuerzas concurrentes? Se reduce a una sola fuerza. ¿Qué fuerza? La resultante de fuerzas. Entonces, ya tenemos entonces fuerzas concurrentes. Ahora vemos qué tal si tenemos que las fuerzas están en un plano. ¿Mm? Como por ejemplo se ve en la figura, ¿no? Tenemos ahí, en ese plano, están las fuerzas F1, F2 y F3. Suficiente esas tres fuerzas para nuestro estudio. Y un punto, como por ejemplo ese punto, el punto O. Y trazamos perpendiculares a las líneas de acción de las fuerzas. Y medimos esa distancia, ¿no? Será de 1, D sub 2 y D sub 3. Ya está. Entonces, veamos a qué se puede reducir nuestro sistema de fuerzas coplanares. A ver, para traslación, la resultante de fuerzas, ya está. La resultante de fuerzas. Ahora para rotación, veamos, ¿no? La suma de torques, ¿no? Y el torque de la resultante, ¿no? Entonces, si quisiéramos que la resultante de fuerzas reemplace a ese sistema,
Para traslación ya cumple. Entonces, ¿qué debería suceder para rotación? Debería suceder que la suma de los torques debe ser igual al torque de la resultante. Eso se debería de cumplir. Entonces, veamos la suma de torques. Entonces, tenemos ahí para la fuerza F1, será su brazo de torque DS1 por F1. Ese sentido, el horario, digamos, lo asignamos como positivo. Para la fuerza F2, también positivo, D2 por F2. Ya está. Para la fuerza 3, sentido contrario, negativo. Entonces, menos D3 por F3. Ya está. Suma de torques. Ya tenemos nuestra resultante. Y a partir de ese punto O, donde hemos tomado torques, trazamos una perpendicular a la línea de acción de la resultante. Esa distancia D por la magnitud de la resultante al torque. Entonces, ¿qué debería de cumplirse? Debería de cumplirse para que la resultante sustituya ese sistema de fuerzas, que la suma de torques, todo aquello, sea igual al torque de la resultante. Si no fuese así, entonces la resultante no puede reemplazar a todo ese sistema. Repito, si no fuese esa igualdad, si sería desigualdad, entonces la resultante no puede reemplazar a ese sistema de fuerzas que se encuentran en un plano. No sé si hasta ahí hubiese alguna consulta. Profe, Diga, diga. una consulta. Como Ya. cuando no puedo así representar la fuerza resultante, el torque solamente se haría sumando los torques individualmente, ¿no? Ya no La, como la lo... suma de torques, sí. Sumando el torque de la fuerza 1 más el torque de la fuerza 2, la suma de torques, eso sí. Pero el torque de la resultante es el producto vectorial. El vector posición de la resultante, producto vectorial, ¿no? La fuerza que es la resultante. Como está en un plano, entonces es simple, mejor, ¿no? Hablar de la magnitud. Y si tiene un sentido el torque, le asignamos, por ejemplo, acá sentido horario positivo, sentido antihorario, que es para el F3, ¿no? Negativo, ¿no? Profesor, Sí, sí, diga, diga. esas fuerzas se aplican a un... a qué se aplican esas fuerzas? ¿A un plano? Están en un plano. Pero Pu- ¿a qué cuerpo rígido? O no se aplican? ¿O es a puntos? Puede ser una placa, ¿no? El espesor, se entiende, es pequeño, ¿no? Y las fuerzas están en esa placa, ¿no? Las fuerzas, ¿no? Están en esa placa. Entonces son fuerzas que están en un plano. Ya, profesor. Y el punto O es fijo, ¿no? El punto es un punto que no se da. Podría haber sido el origen del sistema, ¿no? Estoy dando ahí un punto O, ¿no? Entonces, para ese punto O, entonces, debe de cumplirse esa igualdad para que la resultante reemplace a todo el sistema. En vez de poner F1, F2, F3, pondría solamente la resultante. Da lo mismo. Poner esas tres fuerzas o poner la resultante. Si es que se cumple esa ecuación. Si no se cumple, no se puede reemplazar a todo el sistema por la resultante. Profe, ¿y cuándo se cumple esa ecuación? Perdón, ¿Cuándo si se no se, cumple esa ecuación? Cuando... si no se cumpliese, No, ¿cuándo se cumple esa ecuación? hay que calcular nomás. Hay que hacer el cálculo, ¿no? Se calcula la suma de torques, un valor. Se calcula el torque de la resultante, un valor. Si esos valores son iguales, entonces sí se cumple. Y por lo tanto Profesor, la disculpe. resultante reemplaza el sistema, ¿no? O en todo caso, yo tendría la resultante, ¿no? Entonces, la resultante ya la tengo, ¿no es cierto? Ya eso ya es conocido, ¿no? Ya es conocido. Es conocida el vector, es conocida su magnitud.
Entonces, si yo quisiera decir que la resultante reemplace el sistema, entonces, ¿qué debería de cumplirse? Esa D debe ser igual a esa suma de torques, ¿no? Las magnitudes con sus sinones, ¿no? Entre la magnitud de la resultante. Entonces, con esa D, entonces sí se puede reemplazar al sistema por la resultante de fuerzas. Si no es ese valor de T que produce esa igualdad, entonces no se puede reemplazar al sistema. ¿Más Pero, profe, consultas? ¿qué quiere decir eso? ¿Significa que quiere decir que es coplanar todas las fuerzas o qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, me pueden decir que se tiene esas fuerzas, ¿no? Me pueden decir que se tiene esas fuerzas y me pueden dar ese punto. Me pueden dar, qué sé yo, eh, digamos, ese punto, ese punto y la magnitud de la fuerza. Entonces me pueden dar, por lo tanto, el vector fuerza, ¿no? Y así, me pueden dar para F1, F2 y F3. Me dan esas tres fuerzas y me dan ese punto. Si me dan esas tres fuerzas y ese punto, ya tengo D sub 1, tengo D sub 2 y tengo D sub 3. Y por lo tanto ya tengo la suma de torques, ¿no es cierto? ¿No? ¿Hasta ahí está claro? Repito, ¿hasta ahí está Sí, claro? profe, Ya, sí. entonces me dieron esas fuerzas, ya tengo D1, D2, D3 y ya tengo la suma de torques, ¿no es cierto? Ya tengo la suma de torques. Ahora, ya sé la resultante, que es la suma de fuerzas y por lo tanto sé la magnitud de la resultante. ¿Qué me pedirían? Me dirían, ¿qué valor debe tener esa D para que la resultante reemplace a ese sistema de tres fuerzas? Entonces, ¿para qué reemplace? Debería tener un valor tal que se cumpla esa ecuación. Y ya está. Profesor, Diga, ¿por qué? No sé si lo estoy viendo mal, pero ¿por qué lo consideró solamente los módulos y no porque el elemento? como están en un plano, repito, como están en un plano, el torque tiene magnitud y tiene orientación, ¿no? Esa orientación es perpendicular a ese plano, porque es un producto vectorial. Y Ok, si es perpendicular, solamente también considero, por ejemplo, para D3 y F3, por ejemplo, si usando la ley de la mano derecha rápidamente, ya sé que va a ir, por ejemplo, hacia abajo, y no, en cambio F1 y F2 también hacia arriba, ¿no? ah, 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 más bien F1 y F2 de la regla de la mano derecha es hacia abajo y F3 es hacia arriba, ¿no? O decir, F1, ¿qué produce? Giro horario. F2, giro horario. F3, antihorario. Ah, ok, A los ok, sí, horarios, lo estaba viendo ¿no? mal. No se preocupe. A los horarios, digamos, le asigno que sea positivo. Al antihorario, que sea negativo. Nada más, ¿no? Ok, ok. Y tal como está ahí esa resultante, horario, positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un problema? Ya, un problema sería en que me den esas fuerzas, ¿no? Sus orientaciones, en fin, ya, pero conocidas las fuerzas, ¿no? Y puedo obtener respecto de ese punto O, me dan el punto O, y puedo obtener su brazo de torque. Y por lo tanto, ¿qué puedo hacer? La suma de torques. Entonces, puedo calcular la suma de torques, ¿no? Tal como se ha hecho aquí, ¿no? Ya está esa suma de torques, ¿no? Y me digan qué valor debe tener el brazo de torque de la resultante. Ya tengo la resultante, ¿no? El brazo de torque de la resultante para que la resultante reemplace a ese sistema de tres fuerzas. A esa distancia de sale de esa ecuación. De esa ecuación sale, ¿no? ¿Más consultas? Profesor, pero esa fórmula, esa última que ha puesto D1 por F1 más D2 por F2 menos D3 por F3 es igual a D por la resultante. Eso se aplica después de ver de que la suma de torques es igual al torque de la resultante, ¿no? Eso se aplica después de eso, de A ver, verificar eso. ya. ¿Qué deseo? Deseo que la resultante reemplace el sistema.
A efectos de traslación, cumple. A efectos de rotación, para que reemplace el sistema, debería de cumplir aquello. ¿No es cierto? Sí. Ya, debería de cumplir aquello, ya. Para que cumpla aquello, entonces D no es cualquier valor. Esa D debe de cumplir con esa ecuación. Entonces es un determinado valor, no es cualquiera. Ya, Y es el que se halla al trazar esas perpendiculares de las fuerzas. así es, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. No le había entendido esa parte, perdón. Gracias, profesor. Ya, ¿de qué, de qué? Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, eh, bueno, todavía no puedo entender lo que hace un momento dijo sobre de que si es la sumatoria de los torques no es igual al torque de la fuerza resultante. ¿Eso qué significaría, por ejemplo, en ese caso? El ¿Cómo caso entender esa más, parte? el caso más simple que hicimos, el de la fuerza F y la fuerza menos F. Ya. ¿La resultante cuánto vale? Vale cero. Ese es el valor de la resultante. Y ahora, la suma de torques, ¿cuánto vale? La suma de torques es D producto vectorial F. Ah, Entonces, D producto vectorial F sería la suma de torques. ¿Ya? ¿Cuánto valdría el torque? El torque, estamos tomando respecto de O, de la resultante. Por definición, sería el vector posición de esa resultante, producto vectorial, la resultante. ¿Y cuánto vale la resultante? Cero. ¿Y cuánto vale ese entonces? Cero. Entonces, el torque de la resultante, cero. Y la suma de torques no es cero. Ahí está. En que el torque de la resultante no es igual a la suma de torques. Es el caso más simple. ¿Está claro? Sí, profe, ya, eso se podría darse en ese último ejemplo que estábamos viendo de Ahí vectores no en un es, plano. no es par de fuerzas, ¿eh? Este es el caso de par de Ahí, fuerzas. El ahí otro no no se es par de podría darse fuerzas. entonces. Ah, No O se sea, podría dar entonces eso. lo que aquí, la intención, ¿cuál es en ese sistema? O sea, la intención en ese sistema es cuando yo tengo fuerzas que están en un plano y quiero reducir ese sistema, reducir significa llevarlo a su expresión más simple. Si tengo fuerzas, lo más simple que es otra fuerza, ¿no? Entonces, esa otra fuerza, como en el caso de fuerzas concurrentes, por ejemplo, ¿no? Esa otra fuerza, la resultante de fuerzas, fíjese, cumple a efectos de traslación. ¿Y qué observamos? También cumple a efectos de rotación. Entonces, como cumple tanto para traslación como para rotación, entonces en vez de poner F1, F2, F3, etcétera, pongo una sola fuerza, la resultante. Y ya está. Ya reemplacé a esas n fuerzas por una sola. Esa es la intención, ¿no? Hacer lo más simple. No tener n fuerzas, no, tener lo más simple. El caso más simple es tener una sola fuerza, la resultante. ¿Ya? En el otro caso, en este caso en que las fuerzas están en el plano, ¿no? Entonces, quiero, hemos elegido ahí tres fuerzas, solamente tres, ¿no? Pueden ser más, ¿no? Pueden ser más. Elegimos, digamos, esas tres. Y quiero reemplazar esas tres fuerzas. ¿Por cuál? Por la resultante. Entonces, a efectos de traslación, ya sí reemplaza la resultante, porque es la suma de esas fuerzas. Ya lo reemplaza. A efectos de rotación, para que reemplace la resultante a esas tres fuerzas, debería de cumplirse que el torque de la resultante sea igual a la suma de torques. ¿Ya? Y para que se cumpla, debe de cumplirse esa expresión. Y por lo tanto, ese brazo de torque de la resultante no es cualquier valor. Se encuentra a partir de esa ecuación. Si resultase un valor distinto al que cumple con esa ecuación, entonces la resultante no reemplaza el sistema. Solamente para que lo reemplace debe tener
ese valor y no otro. ¿Ya está más claro? Sí, profe, gracias. Estaba confundiendo conceptos. Está claro, Ya, gracias. ya, ¿de qué? ¿No hay más preguntas? Profesor, y en ese caso, ¿cuál sería el punto de aplicación de R, de la resultante? A ver, ¿cuál es el punto de aplicación de F1? Puede ser aquel, puede ser aquel, puede ser aquel, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el punto de aplicación de R? Ah, está a lo largo de su línea de acción. Cuando se dice torque, por ejemplo, de una fuerza, vamos a poner ya, torque de una fuerza, ahí está, torque de una fuerza. ¿Acaso no es lo mismo que ese sea el punto de aplicación de la fuerza o ese sea el punto de aplicación de la fuerza? Este es cualquier punto a lo largo de la línea de acción. Eso no es lo mismo. ¿Qué dirían? En cuanto a orientación, regla la mano derecha. Ya. En cuanto a magnitud, abrazo de torque por la magnitud de la fuerza. Este es aquello y por lo tanto es cualquier punto a lo largo de la línea de acción. ¿Mm? ¿Ya está claro? Es porque el producto vectorial se mantiene, ¿no? En ese... Claro, da lo mismo que esté aplicado en cualquier punto de la línea de acción. Así es, ¿no? Ya, ¿Por qué profesor, es brazo gracias. de torque? Porque es brazo de torque por la magnitud de la fuerza. Por eso, ¿no? Ya, entonces ya tenemos sistemas de fuerzas concurrentes, sistemas de fuerzas que están en un plano, ¿no? Bueno, y no nos va a alcanzar tiempo para desarrollar otro sistema más. ¿Mm? Ya, pero entonces, lo que comentaba, ¿no? Vamos a otra herramienta para hacer las reducciones de sistemas, ¿no? Decía, si yo tengo una fuerza que se está aplicando en un punto, por ejemplo, como el punto A, tengo ahí la fuerza F. Y que se digamos, yo no quiero que se aplique en A, quiero que se aplique en B, en ese punto B. Quiero que se aplique ahí, ¿no? ¿Por qué? Digamos, se me antojó, ¿ya? O de repente, ¿qué es? Me conviene. De repente es el centro de masa, el centro de gravedad, el centroide, en fin, ¿no? Pero quiero que no esté aplicado en A, sino en otro punto, en B. ¿Qué puedo hacer? Entonces, en ese punto donde quiero que se aplique, pongo el par de fuerzas. F menos F. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pero, ¿qué tendría? Fíjese, ahí tengo la cupla o par de fuerzas. Ahí está. Y reemplazo F y menos F por su equivalente. ¿Y cuál es su equivalente? Decíamos, un vector que va de menos F a más F. Y lo habíamos denominado el vector D. Entonces, y pondría entonces en ese punto B la fuerza F. Ahí está. Y en vez de F y menos F, la cupla el torque. El torque. ¿Y cuánto valdría ese torque? Ese torque valdría de producto vectorial F. Y de lo que observamos en la figura lo que observamos, entonces ahí está, eso es perpendicular. Entonces su magnitud sería ese brazo, ¿no? Ese brazo de torque, digamos, esa distancia perpendicular por la magnitud de la fuerza. Entonces, si yo tengo una fuerza aplicada en un punto y quiero que esté aplicada en otro, como en ese punto B, entonces en B, la fuerza
acompañado de el torque. Entonces, recuerda eso, lo vamos a usar, ¿ok? Es otra herramienta que vamos a usar en nuestras reducciones de sistemas de fuerzas. Bien, por ahora creo que nos quedamos ahí para no quedarnos por la mitad o antes de la mitad en el desarrollo de reducción de otro sistema. ¿Ok? Pero ustedes tienen ahí los archivos, ¿no? Pueden ir viendo, ¿no? Pueden ir viendo, ¿no? Para luego hacer ya centro de gravedad, centro de masa, centroide, fuerza distribuida, ¿no? Terminar toda esta parte de estática. Bien. Consulta, señores. Antes veamos un ratito a ver los archivos que están en el aula virtual. Hay una diversidad de archivos, ¿no? Incluso PPTs. Fíjese lo que a nivel pre se ve. Se puesto ahí también. Se preúne, está bien. Están las leyes, ¿no? Está, en fin, ya. Observen aquello, mire. Por ejemplo, veamos a ver ese otro archivo. Ahí también, ¿no? Algo de teoría, ¿no? Más, digamos, conceptos, ¿no? En fin, entonces tienen todo aquello, ¿no? Y así, a ver, veamos. Ahora veamos la carpeta del Drive. Poquito tiempo que queda. Bueno, tiene ahí la diversidad de videos ya de las clases pasadas, ¿no? Tienen ahí esos textos, un examen final. Veamos algo más. Ya, ya estoy viendo. Entonces, vamos a poner, vamos a poner entonces también en esta carpeta del Drive, ¿no? Un archivo de problemas netamente aparte del que está ahí, que es de estática, ¿no? Estamos abriendo ese archivo. Ahí está. Ahí está, mira, ahí está el archivo. Ahí está el archivo. Fíjese ese problema. Mire, ese problema que hacía mención. Ahí está. Léalo, resuélvalo. Ya, mire, ve. Esa estructura, ahí está que tiene forma en T y aparte esa otra estructura tubular, ¿no? Está como si fuese un tubo en T y aquello. Y aquí hay un dispositivo que puede, digamos, deslizar a lo largo de ese eje. Este es paralelo al eje Y, pero no puede deslizar según el eje X ni según el eje Z. Como no puede deslizar en esas orientaciones, ahí hay entonces fuerzas de reacción. Entonces hay dos incógnitas ahí. ¿Qué hay aquí? Hay, digamos, un contacto, como si fuese, digamos, esas sillas giratorias, ¿no? La parte inferior, esa esferita, entonces una fuerza que se puede descomponer, ahí está tres componentes, en X, en Y y en Z. Y ese cable cede hay una tensión. Y por lo tanto, otras tres incógnitas. Total, 8 incógnitas. ¿Y qué tenemos? Suma de fuerzas, tres ecuaciones. Suma de torques, otras tres ecuaciones. 6. Caramba, y si tengo 8 incógnitas. Entonces, ¿qué conviene? Por eso decía, ¿qué conviene en ese caso? Conviene, fíjese,
pasando por donde hay incógnitas. Ahí hay 3 incógnitas. Aquí hay otras 2 incógnitas. Trazo entonces una recta. Ahí está, se trazó esa recta. Y ahí, entonces, como se tiene las coordenadas de posición, hay entonces un vector unitario. ¿Y qué observo? Por ahí pasa esas 3 componentes de la reacción en A, 3 incógnitas, y esas otras 2 componentes de la reacción, ¿no? Esas otras 2 en X y en Z serían 5. Se eliminan 5 incógnitas al hacer suma de torques respecto a ese eje. Eliminado, entonces pucha, que ya resulta solamente las ecuaciones correspondientes a la tensión, esas 3 incógnitas. Es así entonces que es mejor, en algunos casos es conveniente hacer suma de torques respecto de un eje o recta, ¿no? Y ahí está todo el desarrollo. Ahí está en la parte, ahí está todo el desarrollo, esta suma de torques, está todo resuelto. ¿M? Ahí está todo resuelto, ahí está lo que decíamos, ¿no? Producto vectorial, el vector posición, producto vectorial, la fuerza, producto escalar, el vector unitario, y todo es escalar, ¿no? Ese escalar, ¿no? Ese producto escalar, el vector unitario n. Entonces, tenemos ahí un vector, ¿no? Un vector por un escalar, que me da un escalar. Ese escalar producto, ¿no? Por el vector n, por el escalar por el vector n, me da entonces el torque respecto del eje de quién, de esa fuerza tensión. Y así para la otra fuerza, y entonces la suma de esos torques con respecto a ese eje, el eje AB, como está en equilibrio, es cero. Entonces ahí tiene ahí los ejemplos, ahí están los archivos. Estoy mostrando ese problema desde un texto de estática, el problema, el problema aquel es del texto de Alonso Fin, es el texto de Alonso Fin. Claro, propuesto, ¿no? Propuesto. Ahí te ha resuelto, ¿eh? Y así tienes más ejemplos. Entonces, pues, lo único que queda es que comience a practicar, ¿no? Comience a practicar, ¿ok? Mm, bien. ¿Más consultas? ¿No hay más consultas, señores? Por, el Diga, diga. parcial, el parcial toma todos los Ya. temas hasta esa semana de clase. Hasta la 7ª semana de clase, el examen parcial. Estamos recién en la 5ª. ¿No hay más ¿En el consultas? CIS y Semansky hay problemas así? No. Por eso decía Alonso Fin. Alonso Fin y algunos textos de estática. Pero vea lo que está en los archivos, pues. En los archivos está ahí. Vea primero lo que está en los archivos. Lo que está resuelto, y si hay algo propuesto, lo que está propuesto, si están los exámenes, vea esos problemas de exámenes. ¿Mm? Profe, Perdón, diga. este, esas notas que hemos estado viendo, ¿dónde las encuentro? En el Drive no las he encontrado. No le entiendo bien. La carpeta del Este, Drive, ¿no pueden bajar los archivos? no, las notas que hemos estado viendo de dinámica ahora mismo, Ah, que está presente ahorita mismo. de dinámica, está en el aula Sí, virtual. ¿Aquello? sí, este exacto. No, de En el la aula que estamos virtual. viendo justo ahora. En el aula virtual, lo que hemos visto hace un momento. En el aula virtual está. Ahí estoy buscando, profe, pero no encontré. Estoy mal buscando, señor. Ahí en esa carpeta, ahí están todos esos archivos, ¿no? Incluso está incluido trabajo, energía. Mire, hay gravitación universal, en fin. Ahí también Ok, hay profe, perdón. preguntas, hay problemas, en fin, todo eso. Gracias, profe, no lo vi. Ya, ok, que no se preocupen. Bien, entonces, señores, si no hay más consultas, tienen bastantes, bastante material tienen. Diga, a ver, ¿alguna consulta?
Respecto, a ver, ¿dónde está? Espera. A la reducción de un sistema de fuerzas coplanares. Sí. Para saber respecto su torque total del sistema, torque resultante, es viable mejor hacerlo por torque, ¿no? O sea, como están en un plano, como torque es un vector, o sea, tiene orientación y tiene magnitud. La orientación sería pues perpendicular al plano. Entonces, Sí, entonces lo único que uno podría estar viendo es en cuanto a las magnitudes, ¿no? Y si es que es a horario, póngale positivo, y si es antihorario, póngale negativo, por ejemplo, ¿no? sí. ¿Más consultas? Bien, entonces no hay más consultas. Señores, ya ustedes deberían estar practicando ya, eh, resolviendo problemas. Tienen los archivos ya a buen tiempo ahí, ya tienen los archivos, ahí está todo, ¿no? Eh, Está resuelto, hay exámenes pasados, en fin, ¿no? Entonces ya deberían ustedes estar ya resolviendo todos esos problemas, ya por su cuenta, ¿no? Si hay consultas, ya pues consulten, ¿no? Ahí estaba mi correo por eso, ¿no? Ahí está mi correo. Bien, señores, entonces, muchas gracias por todo. Será hasta la siguiente sesión, ¿no? Estudien fuerte. Saben ustedes que su carrera de ingeniería se basa en matemáticas, se basa en física. Esos dos cursos son importantísimos, ¿m? Para que usted sea un buen ingeniero. ¿Ok? Bien, hasta luego, señores, entonces, con todos. Muy agradecido por todo. Consultas en mi correo, por favor. ¿Ok? Bien, hasta luego con todos. Hasta la siguiente sesión.